Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo has estado, Ángel? Muy bien, gracias Gusto en saludarte. por aceptar la invitación. Pues quería contarles a nuestros amigos que nos siguen en el canal que pues vamos a comenzar esta nueva fase de siempre enfocada al marketing, pero en este caso al marketing político. Quiero presentarles a Igor Espinosa. Él es uno de nuestros especialistas en marketing político. Vamos a estar tocando varios temas durante esta fase, durante estas sesiones que vamos a ir implementando para que pues la gente que nos sigue pues conozca un poquito más de las aplicaciones que hay en el marketing, en el tema político. Pues Egor, gracias por estar aquí de nuevo y pues te dejo primero para que nos te presentes y que nos comentes un poquito de ti y nos comentes también qué es marketing político y las aplicaciones que podemos tener del marketing en política. Bueno, muchas gracias, Ángel. Eh, Primeramente, hablar de marketing político hace referencia a una serie de actividades que han venido surgiendo desde hace muchísimos años, que ha tomado fuerza entre lo tradicional eh, para poder llevar a cabo actividades enfocadas al manejo y al desempeño de las campañas políticas, al desarrollo de las actividades que puede ejecutar un político, visto desde el punto de vista, prácticamente lo analizamos desde un punto de vista de que los partidos políticos vienen siendo empresas y los políticos en sí vienen siendo los empresarios, haciendo como la analogía, en este caso con el ámbito privado empresarial. La labor es de un consultor o un asesor, como tarea que yo desempeño en TOUS, es poder llevar a cabo actividades no solamente de asesoría, que ya vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre un asesor y un consultor, sino también de llevar a cabo un proceso de enseñanza de lo que es realmente ejecutar una excelente campaña política, y muchas personas hacen parte del interés o les llama la atención el ámbito político, y por esta razón pues entran a ser parte en el acompañamiento, sería de un candidato que va a tomar o va a iniciar un proceso electoral en cualquier país del mundo. Ese interés nace dependiendo de la ideología política que pueda tener cada persona. Ese es el primer interés que nace. Es decir, y segundo, pues que tenga las habilidades y competencias de querer identificar cómo es que funciona de alguna u otra manera la política en la región, en el país, y eso de alguna u otra manera conlleva a que las personas se puedan desenvolver, pero muchas veces desconocen cómo son las estructuras dentro de una campaña política, que es prácticamente, como bien lo decía hace un momento, los partidos políticos son la empresa y los políticos vienen siendo los empresarios. Por ende, requiere de una estructura interna basada en un organigrama para poder llevar a cabo una excelente campaña. Obviamente, los asesores o consultores políticos vienen a ser parte de una estrategia dentro de ese proceso para impulsar una campaña política y poder llevar a cabo las ideas, las ideologías y también las metodologías que se implementan en un proceso de campaña política. Esto con el objetivo de ganar electores y por ende pues tener éxito en la campaña que se pueda dirigir. Entonces, parte de asesorar en todos y llevar a cabo procesos de consultoría para candidatos, también tenemos esa posibilidad de poder llevar a cabo ese proceso de aprendizaje, de enseñanza por medio de un curso que se denomina Marketing Internacional,
marketing político internacional, enfocado prácticamente a esas personas que quieren conocer cómo es ese manejo de inteligencia y contrainteligencia en una campaña, el desarrollo de las actividades, cómo es que se implementan los organigramas, cuáles son los roles que debe ejecutar cada persona dentro de un ambiente político y la diferencia entre marketing digital o marketing, como bien lo conocemos, que habla de una cantidad de actividades en el campo comercial, de gestión, de ventas, etcétera. Y lo político es que prácticamente el marketing viene a ser toda esa parte de labor administrativa, de gestión, para poder llevar a cabo un proceso de reconocimiento de un candidato, y lo político, pues sus estructuras tradicionales, ¿no? Es decir, que lo político establece las políticas en las cuales se deben de ejecutar. Por ejemplo, en lo político conocemos que hay un ambiente electoral, hay un sistema electoral que lo denomina, que establece las normas, también una estructura, unas fechas, o por decir así, unos calendarios. Existen partidos políticos, colores, identificar ideologías, que es tradiciones en cuanto a cómo se hace en América Latina política y cómo se hace en Europa política. Y la parte de marketing entra a ser como en tendencia, cómo se ha administrado, cómo se va a manejar todo ello para que las personas, para que la información pueda llegar a muchas más personas a nivel mundial. Esto es muy amplio, Eduardo. Es súper amplio y pues importante pues tenerte aquí para empezar a conocer a detalle todo esto que nos estás planteando. Yo, bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo comenzaría, por ejemplo, el tema de un candidato o una persona que va a ser elegida por un cargo público? ¿Qué es lo que hay que hacer primero eh, de un candidato para proyectarlo como futuro ganador en una contienda electoral? Bueno, inicialmente lo que se tiene que ejecutar es identificar la metodología. Es muy importante identificar una metodología que pueda ser ganadora al momento de su implementación. ¿Qué consiste? Hacer una planificación, establecer un seguimiento y una ejecución y un seguimiento. Es decir, se planea, se establecen las estrategias, posteriormente se ejecutan esas estrategias y al final se hace una revisión de todo ese planteamiento de estrategias que se lograron hacer o ideas. Anexo a ello, se debe de llevar a cabo un proceso de identificar al candidato. El candidato, por lo general, en un proceso de consultoría, se deben de tomar 3 características. Primero, el candidato es conocido. Es la pregunta que uno le hace al equipo técnico del partido político. Si está bien respaldado, pues bueno, si está bien, si es una persona conocida como candidato, identificada por un grupo social. Segundo, que pertenezca a un partido político y que de alguna u otra manera tenga la experiencia a nivel político, porque se debe conocer. Si no se tiene, pues entonces ahí donde entramos los consultores, entra todos con su equipo, a ser parte de asesorar y brindarles las herramientas necesarias, pues, para que la persona se pueda desempeñar e identificar cómo es ese proceso a nivel político, porque hay candidatos que tienen todo el know-how, por decirlo así, en el ámbito privado, pero al momento de entrar en el proceso político es importante que logren identificar cuáles son esas características que se requieren y esas herramientas que se requieren para poder llevar a cabo un proceso de campaña electoral en términos técnicos en general. Y por último, el tema de financiamiento. Son 3 cosas que se deben de tener en cuenta al proceso. Entonces, teniendo esas 3 claras y que se cumpla con un perfil, pues se establece una matriz de análisis que todos los consultores tenemos, donde logramos identificar cuáles son esas habilidades que pueda tener el candidato en el momento de poderlo proyectar. Se identifica el tema de la imagen, el tema de la fotografía,
cuál va a ser el eslogan, el lema y una serie de actividades que son propias en el momento de establecer una estrategia para proyectar un candidato. Posterior a ello, pues como bien te decía, se establecen las estrategias. Dentro de los partidos políticos se hace una estructura organizacional para poder proyectar la estrategia de campaña y se tiene que identificar en este caso si es una característica de carácter americano o de carácter europeo. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, la campaña se centra en América Latina, en el candidato. En Europa se centra prácticamente en el partido. La publicidad en América se centra en el tema privado y no tiene límites en el momento de establecerse. En Europa se enfoca mucho en lo público y prácticamente sí hay unos límites porque hay unas reglas electorales un poco más cerradas. El uso de los profesionales en el campo de América se utilizan consultores privados, en este caso se anexan a la estructura política ya está preestablecida. Y en Europa se enfoca más en profesionales militantes, es decir, personas que llevan una trascendencia política mucho más amplia, con estudios enfocados en el ámbito político y el periodo electoral en este caso en América Latina es muy largo y obviamente en Europa es un poco más corto. El peso del financiamiento en América Latina lo vemos desde el punto de vista privado, sin límites, es decir, una campaña política no puede ser o muy costosa o puede ser no tan costosa dependiendo de la inversión que pueda llegar a hacer un partido político con su candidato. En cambio, en Europa, sí es de un carácter más público y requiere un tema más de poner algunos límites. La complejidad está muy enfocada en América Latina alta por la segmentación, ahí es donde juega gran relevancia lo que es el marketing político y enfocado a redes sociales, enfocados a contrarrestar campañas negras, a manejar un tema de la comunicación, porque ese es el objetivo del marketing, comunicar. Y en el tema de Europa, pues es una alta segmentación muy parecida, porque es la tendencia en lo que corresponde al marketing político, es decir, eso es lo que vamos nosotros a trabajar directamente con los candidatos, enfocarlos precisamente en hacer una excelente comunicación que los electores puedan identificar por medio de redes sociales, por medio del discurso y la oratoria que pueda establecer el candidato de un partido político, que pueda ser tan eficiente que a la vez pueda ser tan bien comunicativa y que podamos tener resultados positivos por medio de los simpatizantes al partido político y al candidato. Entonces, ahí, digamos, es un tema bastante amplio que nosotros lo podemos ir abordando, o nosotros lo abordamos directamente con TOS en TOS Learning, con el curso que dictamos de Marketing Político Internacional. No te escucho. Sí, perdón. Excelente eso. Hablabas un poquito de los criterios, ¿verdad? De más importantes cuando se habla de marketing político. Creo que esa fue la parte que expusiste. O me perdí un poquito en eso. ¿Esos fueron los criterios? Sí, esos son los criterios. Ah, bueno. Bueno, hay unos más amplios, ¿no? Hay unos Sí, que... no, sí, me imagino porque si eso lo vamos a ir, como vamos a ir exponiendo un poquito más en los siguientes capítulos. Es más que todo ahorita es para que nuestros seguidores o la gente que esté interesada se dé cuenta de la complejidad de esto y no es nada más llegar y, bueno, yo me voy a lanzar como candidato y la gente me conoce y nada más y eso me va a ayudar a llegar a, a ganar la contienda electoral en donde la esté desarrollando. Necesitamos estrategia, ¿verdad?
Y que es Es correcto. ¿crees que es fundamental entonces que exista un equipo de trabajo de campaña? ¿Y en qué consiste hoy día este? Bueno, los equipos de campaña son fundamentales. Te voy a explicar por qué. Porque, digamos, hay un concepto que nosotros los consultores manejamos y se llama edificar al candidato. Y la manera de edificar un candidato es prácticamente cuando éste se ve acompañado de un grupo de personas que pueden ser de alguna u otra manera importantes para su proceso de campaña y que sean simpatizantes con el plan de gobierno que establezca el partido político y el candidato. Y también de alguna u otra manera le da un poco más de transparencia a la campaña electoral. Y hay algo más importante en todo esto, y es que la mayoría de los que hacen parte de una estructura organizacional de un partido político para una campaña electoral, enfocando un candidato para cualquier cargo, ya sea en alcaldía, gobernaciones, presidente, es prácticamente relevante. ¿Por qué? Porque de esa misma estructura salen los cargos que van a asumir posterior a que gane el candidato. De ahí salen los ministros, de ahí salen los secretarios, de ahí sale todo el equipo, digamos, de confianza que va a ser parte de una estructura ya, digamos, del gabinete que pueda tener el candidato, ya no candidato, sino ya electo, por decirlo así, en el puesto público, y por eso es tan relevante e importante. Ahora bien, ¿qué es lo más interesante de todo esto y por qué, respondiendo ahí a tu pregunta de qué tan relevante podría llegar a ser que una estructura la tenga un candidato? Y es que no solamente es por los puestos que puedan desempeñar el equipo de trabajo, sino también por el acompañamiento que esto le puedan dar, derivado de que los partidos políticos basados en ideologías políticas, de izquierda, derecha, conservadores, o liberales, republicanos, etcétera. Esto es prácticamente un concepto de cómo se debe administrar un país, un municipio, un departamento, ¿ya? Y obviamente las personas que acompañen a ese candidato, pues tienen que ser personas profesionales, técnicas o a su vez tecnólogas, y ese acompañamiento lo que hace es estructurar y darle relevancia al candidato, y eso también de alguna u otra manera da puntos a favor a la hora de poder llevar a cabo un proceso electoral. También es importante poder identificar dos cosas. Una es que las estructuras políticas o dentro de un partido político tiene como objetivo principal poder desarrollar una adecuada comunicación. Y aquí juega una parte importante el consultor y el asesor político. Nosotros desde todos enfocamos dos cosas que son importantes. Una es que la comunicación que maneje con sus estrategias y su ideología un candidato la debe manejar todo el equipo, y para eso se tiene que desarrollar una línea de comunicación, y se hace unos ejercicios y se dictan unos talleres de horas para poder que el equipo de trabajo pueda identificar cuál es el mensaje que todos tienen que llevar a cabo. Recordemos que hay campañas negras, y en estas campañas negras también se educa un equipo de trabajo como consultores, asesores de todos, para que ellos puedan contrarrestar de manera profesional sin salirse del mensaje de comunicación que se quiere hacer llegar a un público lector, ¿ya? También se hace algo que nosotros denominamos cuarto de guerra. El cuarto de guerra es donde se reúne todo un equipo a desarrollar todas las estrategias, y de ahí, como bien se dice, no se sale o no se saca absolutamente ningún tipo de información, a no ser que sea relevante para alguna persona en el equipo o la estructura, y los que hacen parte de este cuarto de guerra prácticamente son las personas de confianza de toda la campaña, ¿ok? Entonces, ahí es donde en pocas palabras hacemos referencia de cómo es que es la relevancia tan importante y el valor de tener una estructura de trabajo. Y no solamente eso, sino también una sede de campaña, una sede donde las personas se sientan identificadas, o al sentirse identificadas puedan abocarse e inscribirse
y a darle ese acompañamiento. Entonces, lo importante de toda ejecución de campaña, como bien lo he dicho, es que el candidato tenga las 3 características. Segundo, que haya o exista una estructura, una sede donde se haga todo el cuarto de guerras, así se le denomina, o one room, para poder llevar a cabo prácticamente un desarrollo de actividades propias de una campaña. Y la comunicación es fundamental. En la medida que la comunicación va perdiendo su objetivo, se tiene que recapitular los puntos de las estrategias y poder hacer esas respectivas modificaciones. Obviamente, esto lo hace un equipo de trabajo porque, pues, entre más personas existan dentro de la estructura es mejor porque se mantiene más la ideología, se pueden llegar a diferentes personas y esto se hace por medio de células en lo que es la estructura política o la estructura organizacional de un candidato para poder llegar a muchísimas personas. Y hay algo curioso, esto parte de lo tradicional, pero esto está muy amarrado con el marketing político, es decir, las redes sociales y el TikTok. Hablo del TikTok, que es uno de los que más se maneja en estadísticas a nivel de Latinoamérica. También se maneja un poco lo que es la parte de uso de YouTube. Digamos, no es tan relevante como en este caso como lo es TikTok, pero sí lo es Instagram y Facebook. Y para crear debates, pues se utiliza Twitter, ¿sí? Es prácticamente lo que se recomienda en este momento poder llevar a cabo. Todo este tipo de actividad de información, pues nosotros la ampliamos un poco más en el curso de marketing político de Touch, donde explicamos por qué es relevante cada red social y hasta qué punto se puede llevar a cabo una campaña como bien se especifica de aire. Las campañas de tierra son tradicionales, es decir, en una plaza pública o en la sede de campaña donde se convocan a las personas para que se les pueda dar información. Y obviamente todo eso todo tiene una estrategia, una idea bien desarrollada, cómo va a ser la oratoria, la narrativa del candidato, qué es lo que se escribe el discurso, se analiza el discurso y todo esto pues hace parte de una ideología, de los valores del partido político. Los actos públicos tradicionales no van a desaparecer, pero cada vez van a tomar más fuerza hacer videos en TikTok. Y muestra de eso es que aquí en Colombia, uno de los candidatos que no tuvo mucha presencia en plazas públicas o incluso en su propia sede de campaña, logró quedar de segundo en las elecciones presidenciales. Interesante. Entonces, y siempre se malinformó y la oposición, en este caso, el partido que ganó, el partido político con su candidato que quedó como presidente, pues contrarrestaba constantemente y manejó una excelente campaña a nivel de redes sociales y también, pues, obviamente con información en Internet. No, pues es interesantísimo todo esto. Ya nos hablaste entonces la diferencia de qué es el asesor y el consultor, ¿verdad? Escuchaba yo también otro término, el término estratégico de aire, agua y tierra en marketing político. ¿A qué se refiere eso, Igor? Bueno, el marketing político, hay varios, nosotros lo denominamos aire, que es el que prácticamente se lleva o se ejecuta en línea por internet. Tierra, que es el que las personas o el candidato se lleva por medio de un calendario a diferentes puntos específicos para cubrir, digamos, de voz a voz la información con los electores, que tenga esa cercanía con las personas, que sea escuchado y sea visto. Entonces, prácticamente aire y tierra es una de las cosas que son dos términos que nosotros utilizamos mucho en las consultorías. Obviamente hay otros conceptos que se podrían ampliar en su momento,
pero hacen parte, digamos, de ese proceso de aprendizaje que pueda tomar una persona al momento de llevar a cabo la toma del curso que nosotros brindamos, porque ahí ampliamos prácticamente toda esta información. Hay algo interesante. Puede ser que no sea tan relevante o de interés, pero digamos en todo tipo organizacional existe un tipo de diálogo y existen unos términos que se tienen que conocer para poder entender el sentido de la comunicación en grupo. Por ejemplo, existen sectores sociales que ellos manejan su terminología, su discurso, y no se salen de esa línea. Cuando se establece una campaña existen términos muy técnicos que se tienen que hablar y se tienen que indicar. Por ejemplo, vamos a reunir el cuarto de guerra, contrainteligencia e inteligencia, ¿no? Inteligencia de guerrilla, inteligencia contra guerrilla, que prácticamente son términos que se utilizan a la hora de pues, hacer referencia a un concepto, digamos, o porque así se le llama en Latinoamérica a ciertas tareas que se tienen que ejecutar y pues obviamente es bueno enseñárselo a un equipo de trabajo o unas personas que están interesadas o en apoyar a un partido político o en pertenecer a un proceso de candidatura porque quiere acceder a un puesto de cargo, un puesto público, o personas que quieran de alguna otra manera identificar cómo es que funciona el esquema de una campaña política, el esquema político como tal, para poder desarrollar todas esas actividades, ¿no? Entonces, es importante todos esos términos y qué bueno que lo señalaste. ¿Por qué? Porque a la final eso va a permitir para mantener la misma línea de información. Excelente, esto es muy amplio, Igor. Pues invitamos a todos los que nos están viendo a que estén pendientes de los siguientes capítulos de lo que vamos a ir implementando y pues eh, aquí abajo vamos a ir dejando el link para que puedan contactarnos si desean mayor información y, y pues que no se suscriban al canal, ¿verdad, Igor? Para tener más Sí, información de esto. excelente, sí, pues muchísimas gracias, Ángel, por la convocatoria. Como bien indicas, vamos a llevar a cabo vamos a seguir trabajando en algunas masterclass que son gratuitas para que las personas se vayan identificando y vayan entendiendo la importancia de poder acceder a un curso como Marketing Político Internacional que ofrece TOUS, entre otros conceptos de marketing digital y entre otros cursos que tienen su TOUS Learning en línea, y que las personas pues se puedan ir identificando con todos estos términos y con toda esta información que es de mucha ayuda en tiempos electorales, como iniciamos en el 2023, aquí en Colombia pues se va a llevar a cabo un proceso electoral a nivel de departamentos y municipios de todo el país, y pues es importante que las personas se puedan identificando en qué consiste toda esta estructura. También que puedan ir identificando los jóvenes hoy en día de cómo es que realmente funcionan las estructuras, cómo venían funcionando las estructuras tradicionales en los ambientes de campañas políticas y cómo eso se ha venido mezclando con el marketing digital y se pueden tener una cantidad de información estadística en línea en tiempo real, y que eso ayude para la toma de decisiones. Yo creo que eso es lo más importante en un proceso actual y que las personas puedan identificarse con estos cursos que brinda TOUS Learning para todas las personas a nivel de Latinoamérica. Porque esa es la ventaja, ¿no? Que no se puede inscribir solamente aquí en Colombia, sino que se puede inscribir en Perú, en Argentina, en toda Latinoamérica, y se pueden acceder a esta información. O sea, la estrategia es aplicable a distintas latitudes, principalmente en Latinoamérica, ¿verdad? Que es como se maneja un poco, hay similitud cultural. Es correcto, es lo que explicaba un poco. En Europa, la diferencia de Europa, ¿cuál es? Que allá hacen carrera política los que hacen parte del proceso político. Es decir, que incluso los que van a ser embajadores en un país, ellos hacen primero una carrera política en una escuela de gobierno que está establecida
por ejemplo, hablando de España, y ellos de ahí salen y son elegidos de acuerdo a sus resultados y son diplomáticos de carrera, ¿sí? Todavía en América Latina, el que es cónsul o el que es embajador es elegido por el presidente, y eso no requiere de una carrera diplomática. Si la tiene, pues es un plus importante, pero no es necesario una carrera diplomática. Ahorita han venido de hace más o menos 5 o 6 años tratando de implementar algunos diplomados y cursos para que las personas se vayan enfocando a ello. Pero digamos, es más una elección así, como que bueno, usted es el embajador y se va, ¿sí? Pero esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los términos que manejamos son, las personas pueden tomar el curso y certificados, porque se van a certificar por medio de TOS Learning, es que puedan adquirir esa información y que puedan obtener la información, y igualmente referencia a algunos libros que puedan adquirir y reforzarse con otras academias a nivel internacional, que es la información que le brindaremos en el curso a todas las personas, y que ojalá se inscriban muchos interesados en este curso que vamos a comenzar a aperturar pronto. Oh, perfecto. Gracias, Egor. Y entonces es que a la invitación a todos nuestros amigos a que sigan pendientes del contenido que vamos a ir posteando. Ok, bueno, Ángel, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, que estés bien.